Hola a todos y bienvenidos de nuevo al curso de Fundamentos de Redes de Datos. Mi nombre es Willy Laza y en este módulo 2 exploraremos la arquitectura que sustenta las redes de datos. En este módulo veremos cuáles son las capas de la arquitectura TCP/IP, cómo funcionan y finalmente veremos un ejemplo. Para los que conocen del tema de redes, se preguntarán de por qué hablo de arquitectura TCP/IP y no hablo del modelo OSI. Bien, las razones se centran en la finalidad de este curso, que es la de dar bases para el montaje de aplicativos que requieren algún conocimiento en redes. El modelo OSI es solo para estudio, mientras que el modelo TCP/IP se usa para la implementación real. El modelo TCP/IP es un modelo que se centra en protocolos estándares que permiten la conexión entre los nodos sobre la red. Ahora bien, la arquitectura TCP/IP se organiza en capas, cada una cumpliendo funciones específicas. Entonces tenemos la capa, inicialmente la capa de enlace, luego tenemos la capa de red, la capa de transporte y la capa de aplicación. Cada una de estas capas se descompone o descompone las tareas más complejas de la comunicación en funciones más manejables. Bien, la única diferencia con el modelo OSI en realidad es el nivel de detalle. En la arquitectura TCP/IP hablamos de la capa de enlace, mientras que en la OSI nos referimos a la capa física y a la capa de enlace de datos, las cuales corresponden a las subcapas de acceso a medio y de direcciones MAC respectivamente con la arquitectura TCP/IP. Y en lugar de hablar solo de capa de aplicación, en el modelo OSI nos referimos a las subcapas de la capa de aplicación, que son sesión, presentación y aplicación. Veamos cada una de estas capas en detalle. La capa de enlace se encarga de la comunicación directa entre los dispositivos en la misma red local. Aquí se define cómo se transmiten los datos de un dispositivo a otro y cómo se manejan los errores en la transmisión. La capa de enlace también es conocida como acceso a la red y es la primera capa en la arquitectura TCP/IP. Las subcapas que maneja la capa de enlace son la de acceso al medio, que es donde se definen las reglas para acceder y utilizar el canal de comunicación compartido, ya sea mediante cable o inalámbricamente. Es como la gestión del tráfico en una autopista, asegurándose de que los datos se transmitan de manera eficiente. La otra subcapa con la que cuenta la capa de enlace es la de direcciones MAC. Cada dispositivo en una red tiene una dirección MAC única, como el número de serie de un automóvil, tal cual. Estas direcciones son utilizadas para identificar y diferenciar cada dispositivo en la red local. Ahora echemos un vistazo más de cerca a las funciones principales de la capa de enlace. La primera de estas funciones es la de encapsulación y desencapsulación. Miren, cuando viajan los datos de un dispositivo a otro, la capa de enlace agrega información adicional a los datos en un proceso que se llama encapsulación. Al llegar al destino, esta información adicional se retira en un proceso de desencapsulación. En pocas palabras, este proceso es como empacar y desempacar una caja antes y después de un viaje, tal cual. La otra función principal es la de detección de errores. La capa de enlace también se encarga de detectar y corregir errores en la transmisión de datos. Utiliza técnicas como la paridad y la suma de comprobación para asegurar que la información llega intacta.
Otra de las funciones principales de la capa de enlace es el control de flujo. La capa de enlace regula la velocidad de transmisión entre dispositivos para evitar la congestión de la red. Es como controlar la velocidad del tráfico en una avenida, en una autopista, para evitar accidentes. Ahora hablemos de la capa de red. La capa de red maneja la comunicación entre redes distintas. Utiliza direcciones IP para enrutar los datos desde el origen hasta el destino a través de una serie de dispositivos como lo son los routers. La capa de red a menudo también es llamada capa de internet, la cual desempeña un papel crucial en el enrutamiento de los datos entre redes distintas. Vamos a desglosar sus componentes claves. En la capa de red encontramos el protocolo IP. Este protocolo asigna direcciones únicas a dispositivos en una red global. Cada dispositivo, ya sea una computadora, impresora o servidor, tiene su propia dirección IP que actúa como su identificación única en Internet. El componente clave de esta capa son los enrutadores y tablas de enrutamiento. La capa de red utiliza enrutadores para dirigir los datos desde el origen hasta el destino. Estos dispositivos mantienen tablas de enrutamiento que indican cómo llegar desde una red hasta otra. Es como un sistema de señalización en una red de carreteras, guiando los datos por el camino más eficiente. Ahora profundicemos en las funciones principales de la capa de red. La primera de estas funciones, como ya lo vimos, es el enrutamiento. Esa es la función principal donde los datos son dirigidos de manera eficiente desde la fuente hasta el destino, superando obstáculos como routers y redes intermedias. Otra función importante es la de fragmentación y reensamblaje, en la cual se fragmentan y reensamblan los datos si es necesario. Esto asegura que la información se transmita correctamente a través de diferentes tipos de redes y enlaces con capacidades variadas. Otra función importante es lo que se llama como control de congestión. La capa de red supervisa la carga de las redes y ajusta la velocidad de transmisión para evitar congestiones. Esto es como ajustar la velocidad del tráfico para evitar atascos. Ahora veamos la capa de transporte. La capa de transporte se ocupa de la entrega de datos extremo a extremo. La capa de transporte es esencial para asegurar que los datos se transmitan de manera fiable y eficiente entre los dispositivos de una red. Vamos a desglosar sus elementos claves para entenderlo un poco mejor. En la capa de transporte encontramos los protocolos TCP y UDP. Estos dos protocolos, el TCP o Transmission Control Protocol y el UDP, User Datagram Protocol, son protocolos que determinan cómo los datos se mueven entre dispositivos y garantizan la entrega efectiva. Otro elemento importante es el control de flujo y control de congestión. El control de flujo gestiona la velocidad de transmisión para evitar la saturación, mientras que el control de congestión ajusta la velocidad en respuesta a las condiciones de la red. Son como los reguladores de tráfico en una autopista digital. Profundicemos ahora en las funciones principales de la capa de transporte. Una de las funciones claves es el establecimiento y terminación de conexiones. TCP, por ejemplo, establece una conexión antes de la transmisión y la cierra después, garantizando así la integridad de los datos y la confirmación de la entrega. La capa de transporte utiliza puertos para identificar diferentes aplicaciones en un dispositivo. Es como etiquetar cada paquete de datos con la información necesaria para que el dispositivo receptor sepa a qué aplicación pertenece. Ahora, finalmente, veamos la capa de aplicación, que es donde los programas y servicios de usuario interactúan con la red. Protocolos comunes en esta capa incluyen el HTTP para la web, el SMTP para el correo electrónico, etc. Veamos las principales características o funciones de esta capa.
La capa de aplicación proporciona una interfaz para que las aplicaciones interactúen con el servicio de red. Asimismo, define protocolos y estándares que rigen la comunicación entre aplicaciones, estableciendo reglas para la transmisión de datos. Además de esto, ofrece servicios específicos para diferenciar aplicaciones como correo electrónico, transferencia de archivos, navegación web, acceso remoto, entre otros. Cada servicio tiene sus propios protocolos diseñados para cumplir con los requisitos particulares de la aplicación. Otra de las características principales de la capa de aplicación es la de incluir herramientas y protocolos para la gestión y supervisión de redes como SNMP. Facilita los servicios de nombres y directorios a través de protocolos como DNS, mapeando nombres de dominio a través de direcciones IP para una fácil identificación de la red. Estas capas trabajan juntas de manera coordinada. Imagínense la información como una carta. La capa de aplicación sería el contenido. La capa de transporte sería el sistema postal que garantiza que llegue intacta, y las capas de red y enlace serían los correos locales y regionales que la llevan desde el remitente hasta el destinatario. Veamos esto en detalle. Las capas de transporte, red y enlace son como un equipo especializado que trabajan en conjunto para asegurar que los datos sean transmitidos de manera eficiente y segura. La capa de enlace es la primera en recibir los datos. Se asegura de que la transmisión local sea confiable. Asimismo, añade información de dirección física como direcciones MAC y garantiza que los datos se transmitan correctamente dentro de la red local. Luego de esto, la información o los datos pasan a la capa de red. Aquí es donde la cosa se vuelve interesante. La capa de red utiliza la dirección IP para enrutar los datos desde la fuente hasta el destino. Los enrutadores situados estratégicamente consultan sus tablas de enrutamiento y toman decisiones sobre cómo dirigir los datos hacia la red destino. Esta capa realmente actúa como si fuera un GPS, un GPS en la red, asegurando que los datos sigan el camino correcto. Cuando los datos llegan a su destino, la capa de red pasa la antorcha a la capa de transporte. Aquí los protocolos como el TCP y el UDP entran en juego. El TCP, por ejemplo, se asegura de que los datos lleguen en orden y sin errores, mientras que el UDP se centra en la velocidad de transmisión. Es como asegurarse de que el paquete se entrega sin daños y a tiempo. La capa de transporte identifica la aplicación de destino mediante el uso de puertos. Cada aplicación tiene su propio puerto, lo que facilita la entrega precisa de los datos a la aplicación correcta en el dispositivo destino. La capa de transporte pasa los datos a la capa de aplicación para su proceso final. Vamos con un ejemplo que encontré en internet y me parece muy interesante para explicar el flujo de la comunicación. Analizaremos cómo sería el envío de un mensaje del gerente de la empresa A al gerente de la empresa B en otra ciudad, respetando la arquitectura TCP/IP. Comencemos. Bien, en este ejemplo, el gerente de la empresa A desea enviar un mensaje que dice: compro 90 acciones. En este mensaje, el gerente utiliza un protocolo de compra y venta de acciones que es conocido entre los gerentes de estas dos empresas. Para realizar este envío, el gerente de la empresa A
entrega este mensaje a su secretaria para que lo envíe. La secretaria recibe el mensaje y le añade un membrete. Este membrete lo que contiene es el nombre de quien lo envía, que en este caso es el gerente Castro, gerente de la empresa A, y el nombre del destinatario, que en este caso es el señor Martínez, el gerente de la empresa B. Una responsabilidad adicional de la secretaria es la de sacar copia a este mensaje para tener un respaldo en caso de que se perdiera y fuera necesario reenviar nuevamente. Si el mensaje fuera en realidad un folio muy grande, esta secretaria también se encargaría de dividirlo en paquetes más pequeños que fuera posible enviar en un solo sobre, ya que el nivel que tiene abajo, o sea el nivel de correo, solo le acepta un sobre por envío. El nivel de correo, su oficina de correspondencia de la empresa, mete el mensaje en un sobre y le agrega la dirección postal de la empresa B, dirección del remitente y la información adicional que va a permitir la transmisión a nivel de correos. Luego le pasa el sobre al nivel de envíos o cartero. El cartero es el encargado de hacer el desplazamiento para enviar la carta. En este nivel es necesario también llevar un protocolo para no perder la información. Para esto, el cartero adiciona un sello postal donde se indica todos los datos referentes al envío, como son la fecha de salida, el siguiente punto de la empresa de correos donde debe llegar el sobre para su distribución y cualquier otra información de importancia para la operación interna de la empresa de correos. Una vez que el cartero adiciona toda esta información, utiliza un medio físico de transporte para llevar el sobre a la ciudad donde se encuentra la empresa B. Cuando el sobre ha llegado a la ciudad donde se encuentra la empresa B, el cartero local lo que hace es que verifica que el sello es correcto y si todo está bien, le lleva el sobre a la empresa B directamente a la oficina de correspondencia o nivel de correo. En el nivel de correo se revisa que el destino es correcto o si no, utilizando la información de remitente lo devuelve. Si todo está correcto, abre el sobre y lo entrega a la secretaria del gerente de la empresa. El secretario lo que hace es mirar el membrete, mira a qué ejecutivo va dirigido el mensaje. Si no encuentra al ejecutivo a quien va dirigido, se pondría en contacto con el secretario de la empresa A para informarle que esa persona no trabaja allí o cualquier otra información para ese protocolo de información. Si no hay ningún inconveniente, la secretaria simplemente rompe el membrete y le entrega el mensaje al ejecutivo correspondiente, que en este caso es el gerente de la empresa B. En este ejemplo vemos cómo se ha establecido un protocolo entre los gerentes, donde si hay uno de ellos que no supiera el lenguaje de compra y venta de acciones, no podrían entenderse. Otro entre los secretarios, otro entre el departamento de correspondencia y oficinas de correos. En el caso del medio de transporte, que es el nivel físico, no se necesitan protocolos. También existe una interfaz de comunicación entre el gerente y el secretario. Esta interfaz es la encargada de permitir la entrega del mensaje del gerente al secretario. Bien, ahora, si comparamos todas las acciones realizadas en este ejemplo con la arquitectura TCP/IP, nos daremos cuenta que el nivel de gerencia corresponde al nivel de aplicación. En este nivel podemos tener comunicaciones referentes a la venta y compra de acciones, pero también cualquier tipo de información. Asimismo sucede con el nivel de aplicación.
Hay muchos protocolos como el HTTP para navegar en Internet, el SMTP para envío de correos, el FTP para transferencia de archivos, entre otros, que podemos utilizar dependiendo de lo que queramos hacer o comunicar. El nivel de secretario corresponde al nivel de transporte. Este nivel se encarga de tomar la información que envía el nivel de aplicación, dividirla en pequeños fragmentos, sacándole copia a todo, ir enviando estos paquetes uno a uno y verificar que todos lleguen correctamente. El nivel de red correspondería al nivel de correos, pensando en este nivel como la dependencia de correos que se encarga de enviar los paquetes a su destino. Luego tenemos el nivel de cartero, que sería el nivel de enlace en el cual se utiliza un medio físico para el envío de los mensajes. En la arquitectura TCP/IP, en lugar de personas, tenemos procesos y cada uno de estos niveles utiliza procesos diferentes para realizar la acción. En el caso de los membretes, dirección y sellos que utilizamos en el ejemplo, que se coloca en cada uno de los niveles en la arquitectura TCP/IP corresponden a las cabeceras definidas por los protocolos. Y en lugar que el cartero utilice un medio de transporte real, lo que utilizamos es un medio de transmisión. Esto concluye nuestro recorrido por la arquitectura de las redes de datos TCP/IP. Hemos desglosado las capas y entendido cómo trabajar en conjunto para lograr una comunicación efectiva. Si tienen algunos comentarios o preguntas hasta ahora, déjenme sus pensamientos en los comentarios de este video. En el próximo módulo profundizaremos en direcciones IP y máscaras de su red. No se lo pierdan. Gracias por acompañarnos en este viaje de aprendizaje. No olviden suscribirse al canal, déjenme sus likes y activen la campanita de notificaciones para estar atentos a las próximas publicaciones. Nos vemos pronto.